Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Nos encontramos en la residencia oficial de la embajadora de Ecuador aquí en París, donde hoy nos recibe la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa, gracias por recibir a Escala en París en esta residencia. Encantada de estar en Escala en París y sobre todo quiero felicitar por este esfuerzo de hacer transmisiones en la lengua de Cervantes, en español. Encantada y muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla con nosotros, señora ministro. Entiendo que usted está aquí en París con el objeto de promover y dar a conocer una iniciativa de carácter internacional muy importante que promueve el gobierno del Ecuador junto con África del Sur y que se refiere a la propuesta de un tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales. Pero antes de entrar en este tema que sin duda alguna interesa a todo nuestro público, yo quisiera que usted me permita detenerme un minuto para hablar un poco de la situación en su país. Todo el mundo está sorprendido de lo que ha sucedido recientemente, este conflicto entre el presidente Lenín Moreno y su predecesor, el expresidente Rafael Correa. ¿Qué ha pasado para que se produzca esta situación inesperada? Bueno, yo diría que ese es el riesgo de procesos de transición política, son diferencias entre nuestros líderes y que a mi modo de ver las cosas debían procesarse internamente dentro de nuestro movimiento político. Son de conocimiento público, pero creo que a los ecuatorianos, a América Latina, al mundo entero le interesa saber cómo avanza el Ecuador, cómo consolida los grandes logros de estos últimos 10 años, cómo se proyecta hacia el futuro y parte de ese futuro concretamente es la propuesta que lleva a cabo el Ecuador junto con Sudáfrica para completar o llenar un vacío en el derecho internacional de los derechos humanos con este tratado que regula la operación de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. Una medida sin duda urgente, ya entramos en este tema, pero antes, ¿piensa usted que hay una posible solución en este conflicto entre el expresidente y el presidente ecuatoriano? Yo creo que todos aquellos que somos fundadores del proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador estamos abogando porque efectivamente se sellen estas diferencias y podamos seguir construyendo un futuro que todos los ecuatorianos esperan, un futuro de igualdad, de oportunidades, de justicia, de soberanía. María Fernanda Espinosa, decíamos, usted está aquí para promover y dar a conocer precisamente esta iniciativa, sin duda alguna necesaria y trascendente, de hacer aprobar un tratado internacional que regule de manera obligatoria el funcionamiento de las empresas transnacionales. Para que la gente lo entienda claramente, porque es una cuestión pesada de digerir, ¿cómo lo haría usted? ¿Qué importancia tiene para la población esta iniciativa, insisto, de Ecuador y de África del Sur? Bueno, hay que decir que en el seno de las Naciones Unidas durante 40 años hemos tenido varias iniciativas de distintos países para regular la operación de las empresas transnacionales que todos concordamos, es evidente, tienen un rol fundamental en los procesos de producción a nivel mundial. Hay estudios que establecen que el 80% de los bienes y servicios que circulan en el planeta están producidos de manera deslocalizada, ¿no? Y se necesita una regulación que establezca claridad en la jurisdicción. Cuando existe una violación de derechos humanos por parte de una empresa, saber qué mecanismos utilizar para los temas de transparencia, de rendición de cuentas, pero también de reparación cuando existen daños a los derechos humanos. Yo creo que hay cientos de casos en todo el mundo que son casos emblemáticos, como el caso de Rana Plaza en Bangladesh. Sobre eso volveremos. Distintos casos a nivel mundial, y el Ecuador junto con Sudáfrica se han juntado para iniciar un proceso de negociación que ya es una realidad en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues que construya este acuerdo internacional vinculante que establezca una suerte de equilibrio
entre los derechos y responsabilidades de las empresas transnacionales, los estados y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Ese vacío es evidente y hay el compromiso de muchos países por empujar este proceso que ya lleva, ahora en octubre, ya lleva 3 sesiones y que yo pienso que está en plena fuerza, ¿no? Y cada vez tiene más adeptos, no solamente la sociedad civil, sino más estados que piensan que es absolutamente necesario contar con un instrumento de esa naturaleza. María Fernanda Espinosa, según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, hay actualmente aproximadamente 100.000 empresas transnacionales. Es decir, que aparte de la matriz están las filiales. Y al mismo tiempo hay ya normas, como por ejemplo las normas que establece la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, las propias normas de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué cambia esta propuesta de tratado que efectivamente impulsan ustedes y otros países a nivel de lo que ya existe hoy en día? Bueno, aquí básicamente se trata de establecer un marco vinculante, obligatorio, no obligatorio. Lo que tenemos es una serie de intentos de crear estándares que son de aplicación voluntaria y que los estados los acogen o no, las empresas las acogen o no. Aquí se trata de un tratado, que quiere decir que es de aplicación obligatoria, donde pues se establece un marco de cumplimiento para que las empresas transnacionales, no importa dónde operen, no importa las filiales que tengan, pues puedan rendir cuentas, puedan ser llevadas a casos legales en caso de violaciones. Pero lo más importante es que la intención del tratado no es punitiva, la intención del tratado es preventiva y disuasiva. Yo creo que tenemos una larga historia con casos tremendos para la humanidad y se trata de prevenir y de disuadir, pero también de que todas las operaciones a nivel mundial de estas grandes empresas transnacionales que operan en distintas jurisdicciones no tengan las mismas reglas. Es decir, yo creo que eso establece un buen clima de negocios, una certeza jurídica, que es lo que incluso el sector privado está buscando. Prevenir y diríamos también reparar en el caso de que se dé una violación de los derechos humanos. Usted hacía referencia, por ejemplo, al caso de Rana Plaza, que simplemente para que a nuestro público lo pueda recordar, se produjo hace 3 años, precisamente este edificio enorme que existía, donde trabajaban más de 1,000 personas en el sector textil, que se derrumbó. Las empresas transnacionales no fueron castigadas, se han establecido ciertas normas, pero eso sigue así. Su país también ha sido víctima de violación de derechos humanos, concretamente el caso de Chevron Texaco, empresa petrolera que inundó con petróleo amplias zonas de la Amazonía y 23 años después esas poblaciones siguen buscando justicia. Entonces, no solo es prevenir, también sería reparar, obligar a las empresas a que respeten y paguen, si en caso que sea necesario, los daños que causan. Por supuesto, y la idea es crear reglas claras para todos, ¿no? De tal manera que en el caso de haber una violación exista una jurisdicción clara, saber en dónde se puede procesar a una empresa y los mecanismos de reparación y de remediación, es decir, combatir la impunidad. Ese es el propósito fundamental, pero como digo ahora, en los años que decurren en pleno siglo XXI, la idea es que ninguna empresa, no importa dónde opere ni cómo opere, respete los derechos humanos, respete los instrumentos internacionales vigentes, y yo creo que esa es la intención de todos. Y que una empresa que produce neumáticos para los vehículos, una empresa A, tenga los mismos estándares y las mismas obligaciones que una empresa B. Es decir, eso fomenta la competencia positiva, ¿no? Establece reglas claras para todos y establece también mecanismos, como decía yo, disuasivos. Pero en el caso de producirse violaciones a los derechos humanos, pues que exista claridad de cómo reparar, cómo remediar y cómo realmente combatir lo que lamentablemente hemos tenido en estas últimas décadas, que es impunidad, y depende del poder y el tamaño de las empresas, mayor impunidad. Entonces aquí se trata de que todos tengamos claridad, de que las reglas sean iguales para todos y de además llenar un vacío evidente en el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin duda alguna, las empresas transnacionales han ido ganando estos últimos años, estos últimos 30 años, más privilegios, si se puede utilizar el término, en términos de lo que son como derecho internacional. Es decir, yo, una empresa que esté radicada en Pakistán o en Canadá, puedo hacer justicia por mi cuenta recurriendo a un tribunal, sea en Australia, sea en París, etc. Y esto no sucede con los derechos de las personas. Como da la impresión que la pirámide está invertida. ¿Es correcta esta apreciación, María Fernanda Espinosa? Bueno, sí, yo creo que hay un claro desbalance de poder. Hay muchas empresas cuyos capitales son mucho mayores que todo el Producto Interno Bruto de un país determinado. Tienen mayor poder económico que muchos de nuestros países y tienen incluso un gran poder político, porque tienen grandes mecanismos de lobby, tienen grandes firmas de abogados que operan para ellos y entonces los derechos y las responsabilidades están en desbalance. Entonces, la idea es equilibrar derechos y responsabilidades, que exista además un hilo conductor, reglas claras entre los estados, las empresas transnacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es la mejor protección para las poblaciones, que una empresa respete derechos laborales, que respete derechos ambientales, que respete los instrumentos internacionales y que todos además se vean obligados a cumplir las mismas normas y los mismos estándares. Es verdad, hay un desbalance de poder y de control entre las grandes empresas transnacionales, muchos de los estados, y no se diga organizaciones sociales, campesinos, pobladores, en fin. Entonces, aquí se trata, yo digo, de sellar una larga injusticia, pero con un mecanismo de incentivo positivo, de disuasión, porque todos los países necesitamos inversión extranjera, todos los países necesitamos que las empresas hagan negocios con nosotros, por supuesto, pero que lo hagan respetando los marcos internacionales en materia de derechos humanos. En una palabra, María Fernanda Espinosa, optimista de lo que pueda suceder en octubre cuando se presente ya este texto del Tratado Internacional vinculante sobre las empresas transnacionales, sí, de manera muy resumida, por favor. Sí, hemos tenido 3 sesiones, ¿no? 2 sesiones con expertos de todo el mundo para ir aterrizando criterios, con una participación activa de más de 80 estados, y ahora nos abocamos a iniciar la negociación con un texto que propondrá la presidencia ecuatoriana. Yo veo que este proceso, el tratado tiene cada vez más adeptos, cada vez más tracción y cada vez más apoyo social alrededor del mundo. Muchas gracias. Yo quiero recordar que además de estos estados hay más de 900 organizaciones a nivel internacional que están promoviendo este tratado. Estamos llegando ya al final de nuestra emisión Escala en París. Quiero agradecer a María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana del Ecuador, esta entrevista y habernos cedido el lugar que corresponde a Escala en París. Y a ustedes, estimado público, les damos las gracias y les damos cita próximamente. Hasta pronto.